Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con la presentación del libro Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad. Este evento se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca de Juárez el pasado 19 de junio. En esta oportunidad escucharemos la participación del magistrado Octavio Ramos Ramos de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, quien en su participación destacó que esta obra, bajo la coordinación del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pretende acercar a la ciudadanía el conocimiento de las funciones de las autoridades jurisdiccionales para proteger los derechos humanos y da testimonio del quehacer interpretativo del orden jurídico a partir de una perspectiva de maximación de los derechos políticos. Acompáñenos a conocer las reflexiones en la presentación de este libro. Comenzamos. A continuación, escucharemos al maestro Octavio Ramos Ramos, muy brevemente algunos datos curriculares. Es licenciado en Derecho y maestro con mención honorífica en la vertiente de Derecho Constitucional, Administrativo y Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la Universidad Panamericana, institución en la que ha concluido estudios de doctorado en Derecho. Además, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Cuenta con el certificado de estudios avanzados en el programa de doctorado en Derecho Constitucional y con un máster sobre Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de varios artículos especializados y ha participado de manera conjunta en diversos libros sobre argumentación jurídica e interpretación, así como de Derecho Electoral. Catedrático y conferencista en importantes eventos nacionales e internacionales. Maestro Octavio Ramos Ramos, bienvenido, adelante, por favor. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la generosa invitación que tuvo y la confianza, sobre todo, de la directora de la Casa de la Cultura Jurídica, Mónica Zárate, amiga, pero también compañera de distintas causas dentro del Poder Judicial de la Federación y una mujer que siempre tiene una metodología y una preocupación por los contenidos que se difunden en este recinto, que debo de también señalar que cumple con una función social fundamental. Forma cuadros de nuevos abogados, mantiene actualizados a los abogados que se preocupan por las nuevas reflexiones del Poder Judicial de la Federación, que sin duda son resultado del ejercicio de aquellos postulantes que motivan al juzgador a tener nuevos criterios. Yo reconozco que la Casa de la Cultura Jurídica es una creación muy importante por la visión de la Corte y creo que trae a los mejores contenidos para acercarlos a la ciudadanía. En esa medida yo quiero reconocer a todos los asistentes que están aquí su interés, su compromiso y su asistencia a este evento en un horario tan complicado. Sin duda para mí es un honor muy alto integrar esta mesa o este panel junto a, pues quisiera atreverme a decirlo, a una de las grandes mujeres líderes que en mi opinión dirigen la jurisdicción en el estado de Oaxaca, que es la presidenta del Tribunal Electoral del estado de Oaxaca, Ana Mireya. Sin duda reconocimiento al liderazgo del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, que es originario del estado, de este bendito estado. Y bueno, y estar también con el oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una trayectoria impresionante sobre derechos humanos, con una sensibilidad que transmite sobre la comprensión y el análisis de una de la parte que es fundamental en el estado de Oaxaca, que son los sistemas normativos internos. Para mí es un honor altísimo. Y en esa medida quiero corresponder con lo mejor que yo pueda dar respecto de mi participación. El día de hoy se tiene el honor de presentarles a este libro,
Yo pienso que cuando nos invitan a la presentación de un libro, es como cuando nosotros invitamos a la gente a la presentación de un hijo. Queremos que lo conozca la sociedad, queremos que vean sus virtudes, queremos que sepa que nosotros somos los padres y que estamos orgullosos de este producto. Aquí en la mesa se encuentra a uno de los responsables ideológicos, que es el magistrado Constancio Carrasco Daza, que hoy le toca encabezar el liderazgo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El otro coordinador ausente es el magistrado José Alejandro Luna Ramos, anterior presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta dualidad de liderazgos me parece que es importante ponerla en el contexto del libro, porque el magistrado José Alejandro Luna Ramos formó parte de la última integración, de la primera integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1996, cuando nace y se crea con esta competencia que hoy básicamente sigue siendo la misma, pero en ese ínter le tocó vivir una transición con la nueva conformación de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y son dos liderazgos que ahora se llevan en este libro con un presidente, que es el magistrado Constancio Carrasco Daza, que también tuvo una inspiración particular en esta obra. Yo quisiera remitirme en primer momento a las características de presentación. Es un libro que tiene calidad de las más, diría yo, que permiten conservar los textos. Está plastificado, tiene una gráfica que me di a la tarea de investigar porque me llamó la atención qué imagen era, y pues es de Oaxaca, y es Cuilapan de Guerrero, y es el exconvento donde estuvo preso incluso uno de nuestros presidentes de la República, Vicente Guerrero, y que también fue fusilado, que tiene una historia particular porque no es techado y que tiene que ver con la conformación de la evangelización de los pueblos mixtecos y zapotecos de los valles centrales de Oaxaca. Me parece que esta primera imagen es una reflexión que provoca con el título Declaración de Oaxaca. Sobre el título yo referiré que en términos de la Real Academia Española de la Lengua, declarar es hacer público algo. Pero ¿qué es lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende hacer público con este documento? Yo encuentro en las primeras páginas de este libro hay una presentación a cargo de un integrante comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que también fue magistrado integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa primera presentación es un acercamiento a lo que vamos a encontrar en el documento, que se ve fortalecido con una denominación que se llama prolegómeno, que el prolegómeno también describe de manera muy amplia cuál es el contenido y la esencia de este documento, con una característica particular. Me referiré ahorita al aspecto metodológico. En este documento encontramos 22 sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se analizan con un corte temporal, antes de la reforma en derechos humanos de 2011, junio de 2011. De ahí hacia 1996 se hace un corte de sentencias y se identifican aquellas en las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en estas dos integraciones a las que he hecho referencia, hicieron un control de convencionalidad. Aquí encontramos algo que es importante poner en el contexto ciudadano. México como país ha tenido un crecimiento jurisdiccional muy importante con motivo de esta reforma en materia de derechos humanos, pero la particularidad de este texto es acercar a la ciudadanía a la evaluación del ejercicio jurisdiccional de los tribunales. A mí me gusta mucho una reflexión que se encuentra en el último artículo, el último análisis de sentencias, que es del magistrado Penagos, en el que establece que las sentencias son el mecanismo para que la ciudadanía evalúe al juzgador, pero a su vez también son aquellos elementos que permiten al juzgador legitimarse día con día con el trabajo jurisdiccional. En esa medida, en este trabajo yo encuentro una memoria del tránsito y del camino jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en asuntos que tienen una significación importantísima
en la definición de la reforma política que hoy tenemos. Quisiera ponerme en contexto con algunos temas que se encuentran en esta obra. Tenemos, por ejemplo, que se analizan los debates de libertad de expresión antes de la reforma de 2007, que significa que solamente el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, puede pautar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes políticos o electorales. Antes de la reforma podía comprar cualquier persona o cualquier empresa tiempo en radio y televisión y descalificar o mantener una propuesta política hacia la ciudadanía en apoyo o en contra de alguno de los actores. Estoy pensando en Es un peligro para México, La mafia del poder, que son reflexiones que se encuentran analizadas aquí en las sentencias. Estas reflexiones permitieron establecer ámbitos sustantivos sobre el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, pero también el contexto cómo debe analizarse en la vida pública con la maximización y la potencialización de esta en el contexto del debate deliberativo. Antes de entrar a esa parte, quisiera comentarles que la obra es gratuita. Este documento no tiene costo, pero además puede ser descargado vía electrónica. Tengo entendido que al final de esta participación se va a la persona que esté interesada a hacer el conocimiento cuál es la liga electrónica para que pueda tener acceso y descargar este libro. Me parece que esa es una de las grandes ventajas de los medios de comunicación y también de la rendición de cuentas, y tiene que ver con hacer del conocimiento de la ciudadanía qué han hecho los órganos jurisdiccionales y cómo lo proponen hacia la ciudadanía. Quisiera destacar una virtud de este libro. ¿Quién da la opinión de las sentencias? Aquí, perdón, en esta imagen está una dirección corta de dónde se puede descargar este libro, y la última es la normal, donde pueden acceder, y es inmediatamente el vínculo, está en PDF y se puede acceder a la totalidad de la obra. ¿Quiénes son los que participan en este trabajo? Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal y académicos de talla internacional, legisladores que también tienen opinión al respecto. Considero que una obra se puede tener un parámetro de objetividad cuando contiene crítica, cuando quien presenta algo se somete a la crítica, que puede ser en algún momento incluso hasta incómoda, pero aquellos que se realizan una función de carácter social, ciudadano, están sujetos a la mejora continua y al establecimiento de comentarios y observaciones críticas. Este libro tiene crítica de juzgadores. Por ejemplo, hay un artículo, un análisis de una sentencia en el que hubo una voz disidente, porque también es algo que hay que mencionar. No son sentencias totalmente de la mayoría, sino que también hay sentencias que tienen votos particulares, que tienen votos concurrentes, y donde en algún momento una voz disidente dijo: en estos asuntos sobre la libertad de expresión debemos de potencializar y de maximizar este derecho para que aquellos que se encuentran en la función pública sean sujetos a la crítica severa, cáustica o incómoda al tenor de parámetros como es la tolerancia, la apertura y el pluralismo. Tal vez en ese momento no fue aceptado por la mayoría de los magistrados integrantes de la Sala Superior, pero esa voz disidente hoy forma parte ya de una jurisprudencia donde se maximiza y donde se potencializa la libertad de expresión. No les digo quién fue, pero está aquí y es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué otro elemento encuentro en esta obra? Tenemos voz de legisladores que señalan y reconocen que haber realizado un ejercicio por parte del Tribunal Electoral de control de los derechos fundamentales o los derechos humanos antes de que se consideraran así en nuestra Constitución es algo pionero, es algo que habla de talento y de sagacidad. Son calificativos que se dan respecto al trabajo jurisdiccional, pero por ejemplo, con todo y esos halagos, hay un artículo muy interesante de Javier Esquia Ganuzas donde critica la metodología del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice, aquí realmente no se trata de un ejercicio de interpretación,
sino que lo que se está haciendo es una inaplicación implícita de la norma, porque en ese momento no existía la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación declarara una norma inaplicable, es decir, contraria a la Constitución o, en términos convencionales, alguna disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿En qué consiste esta crítica? Es una crítica que dibuja una problemática que subsistió dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Incluso en el prólogo de esta obra, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala: México ha sido un país condenado porque no aplica o protege los derechos humanos de manera adecuada, y cita el caso de Jorge Castañeda, porque no existió un medio eficaz para que pudiera él ventilar la afectación que subsistía en su entorno, que era no poder ser candidato independiente, porque había una disposición en el entonces COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impedía que un ciudadano pudiera ser registrado como candidato porque era exclusivo de los partidos políticos. Cuando va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra que hay una causa expresa de improcedencia del juicio de garantías contra actos que tengan una esencia electoral o que tengan un asidero electoral. Recurre esto ante un tribunal colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrae. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma este desechamiento y entonces va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pasó algo muy particular. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo la competencia constitucional de realizar control de legalidad y de constitucionalidad, no podía realizar un control de constitucionalidad del artículo del COFIPE, porque había una determinación a partir de una contradicción de criterios de 2 de 2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no le daba la oportunidad al tribunal de hacer control de constitucionalidad. Entonces, lo que pasó en el caso de Jorge Castañeda es: tenemos un tribunal electoral que no puede hacer control de constitucionalidad y tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que no puede conocer este asunto por una causal de improcedencia, y en consecuencia no hubo acceso efectivo a la tutela judicial, dado que no había un recurso que le permitiera resolver de manera eficaz este planteamiento. Pero esto se los platico para ponerlos en un contexto, que con todo y esto, el Tribunal Electoral en sus dos conformaciones vivió algo como de Galileo y Galilei, y sin embargo se mueve, porque desarrollaron herramientas metodológicas que permitieron acercarse en la medida de lo posible a buscar una solución que maximizara y potencializara los derechos político-electorales de los ciudadanos. Estos derechos son votar, ser votado, asociación y afiliación, pero dentro de estos derechos se encuentran vinculados otros derechos humanos, como es la libertad de expresión, como todo aquello que tenga relación con los derechos fundamentales de carácter político, son protegidos por el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿En qué consistió el ejercicio del Tribunal Electoral? Pienso, por ejemplo, en otro de los asuntos que se analizan aquí, que es el asunto Jorge Hanron, donde se establece que el Tribunal Electoral realiza un ejercicio donde maximiza la posibilidad de que una persona pueda ser candidato a pesar de ocupar un cargo de elección popular y no separarse. Jorge Hanron era presidente municipal y lo que pretendía era ser gobernador. ¿Cuál era la ley que se lo impedía? Era la Constitución del Estado de Baja California. El artículo 42 de la Constitución del Estado de Baja California le impedía poder acceder inmediatamente a la candidatura de gobernador porque tenía que terminar el periodo, es decir, una vez que termine, esperarse 6 años para poder postularse. Cuando él somete este asunto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que se resuelve, se los estoy sintetizando lo más que puedo, es que la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre, establece como causas para poder restringir los accesos para ocupar cargos de elección popular elementos muy específicos, como sería la edad, como sería que hubiera una sentencia definitiva de materia jurisdiccional, la residencia, pero no el hecho de no terminar el periodo. Aquí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que hizo fue que, al no existir una restricción explícita en una norma que protege derechos humanos, tenía que considerarla como la aplicable. Y la crítica, por ejemplo, de este doctor muy importante en el ámbito de la interpretación y la argumentación jurídica, que es Francisco Javier Esquiaga, es que en realidad se inaplicó la Constitución, el artículo 42, en la parte relativa del Estado de Baja California.
Estas herramientas se encuentran dibujadas en estos 22 trabajos. Yo quisiera destacar dentro de estas participaciones un académico que es el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor es un hombre visionario que desde antes de que estuviera presente la reforma en materia de derechos humanos afirmaba que el artículo 133 de la Constitución Federal establece que los tratados internacionales forman parte de la ley suprema de la Unión y que en consecuencia amplían lo que se denomina bloque de constitucionalidad. De manera muy sintética, yo quisiera expresarles que encuentro en el contenido de este libro una reflexión crítica de cómo se fue sorteando el control de constitucionalidad, la protección de derechos humanos a partir de herramientas doctrinales, metodológicas, argumentativas, interpretativas, para realizar un control de constitucionalidad velado. El Tribunal Electoral no podía, hasta la reforma constitucional de 2007, donde se hace explícita la posibilidad de inaplicar normas que sean contrarias a la Constitución. En este trabajo también se encuentra el primer o los primeros ejercicios de inaplicación de normas a partir de esta facultad que el constituyente le reconoce explícitamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Encuentro también, para no abusar del espacio, que hay algo muy interesante en este análisis. Nosotros podemos ver, sin que esto implique nada, me explico, de las 22 sentencias, podemos encontrar que 4 fueron del magistrado José de Jesús Orozco Enríquez, actual comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Encontramos que son 5 del magistrado José Alejandro Luna Ramos, anterior presidente del Tribunal Electoral, que tuvo a su cargo el caso Tanetse de Zaragoza, tuvo a su cargo, por ejemplo, otros asuntos que son muy relevantes sobre discriminación, como el caso Antijuanitas, o digamos, lo que refleja es una sensibilidad en el tratamiento de los asuntos, una voz disidente sobre un planteamiento pionero antes de que fuera aprobada la reforma del magistrado Constancio Carrasco Daza. Encontramos los asuntos no los decidimos porque se turnan aleatoriamente, pero salen datos interesantes que permiten ver qué oportunidad han tenido los magistrados de realizar alguna propuesta sobre control de convencionalidad. ¿Qué otro elemento encuentro? Los secretarios de estudio y cuenta que participaron en la elaboración de estas 22 sentencias, 13 de las 22 sentencias, 13 son magistrados, 12 de las salas regionales y 1 de un tribunal colegiado en materia administrativa. Algo que es importantísimo, en mi opinión, porque sin duda los secretarios de estudio y cuenta coadyuvan de una manera importantísima en la confección de los proyectos que después son sometidos a la colectividad de los magistrados. Llevan la visión y la definición de criterio del magistrado ponente, pero ahora estos secretarios de estudio y cuenta son magistrados y a ellos les toca ejercer el control de convencionalidad sobre los asuntos que les han llegado a sus manos. Quisiera ir cerrando mi participación destacando algo, que seguramente uno de los inspiradores de esta obra que está aquí, que afortunadamente tenemos la posibilidad de preguntarle al magistrado Constancio Carrasco Daza. Este ejercicio empezó en 2013, también con una propuesta muy interesante y muy importante en la jurisdicción electoral, que era identificar los criterios de jurisprudencia que con motivo de la reforma en derechos humanos pues ya quedaban rebasados o que no eran aplicables. Y hubo una convocatoria también muy importante donde participaron, entre otros, los integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo quiero ir a lo siguiente. Revisé la estadística y encuentro que la Sala Superior ha inaplicado en 32 casos, pero las salas regionales en su conjunto, a partir de 2009, han inaplicado en 55 casos, pero también la Sala Superior en 7 casos de reconsideración ha inaplicado artículos
que las salas regionales no habían hecho. Entonces, magistrado, yo sé que usted es un hombre que está sumamente ocupado y que tiene una tarea titánica en sí mismo, pero aquí se dibujó todos los pasos que se fueron dando previo a la consolidación de una reforma constitucional que nos diera la posibilidad como institución y como tribunal de inaplicar. Es muy importante y creo que es una memoria, porque ya el tribunal no llegó en cero a aplicar una reforma, ya tenía precedentes y tenía una serie de criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales. Es un dato que tampoco he mencionado, pero de estas 22 sentencias también existen 15 jurisprudencias que han derivado de estas sentencias. Ahora tal vez sería muy importante ver cómo se están confeccionando las técnicas de inaplicación, qué han hecho las salas regionales y por qué la sala superior ha tenido mecanismos de corrección, incluso maxificadores de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, presidente, el comentario va en el sentido de que, aprovechando que usted es de esta hermosa ciudad y de este estado, y que ya hizo la declaración en 2013, y que ahora en 2015 está con una nueva responsabilidad, valdría la pena tal vez que se hiciera un análisis o que nos organizáramos las salas regionales para ver cómo hemos aprendido lo que la sala superior ha fijado en distintas pautas, cómo lo hemos aplicado, en qué casos tal vez nos hemos equivocado, y que la ciudadanía pueda advertir que esto que en algún momento fue la piedra del desarrollo de un edificio de control de constitucionalidad, ahora ya se encuentra en un diseño arquitectónico que afortunadamente tenemos maestros como usted que nos orientan en este ejercicio diario de nuestra labor. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de la presentación del libro Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.